Pasamos al debate para la convalidación del Decreto Ley 6/2025 de 18 de septiembre de ayudas urgentes al alumnado con derecho a transporte escolar matriculado en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se ve afectada por la falta de prestación de dicho servicio durante el inicio del curso escolar 2025-2026. CDL 11. En primer lugar, tiene la palabra para exponer las razones que han motivado la aprobación de este decreto ley la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta Guardiola, compañeros del Consejo de Gobierno, señorías, la Constitución española, como bien saben, es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y en su artículo... Señora consejera, un segundo, por favor. Continúe. No molesta, no pasa nada. Y en su artículo primero propugna como valores superiores de ese ordenamiento jurídico la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Ese principio de igualdad y de justicia junto a la libertad son sin duda los que marcan los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución española. Y en su artículo 27 se proclama nada más y nada menos que ese derecho a la educación. Un derecho a la educación reconociendo, por supuesto, también esa libertad a la que también se hace alusión en ese artículo primero, la libertad en el acceso a la enseñanza. También en ese mismo precepto, en el artículo 27, se impone a los distintos poderes públicos, a los distintos niveles de gobierno, la obligación de garantizar ese derecho mediante la programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos y cada uno de los sectores afectados y, por supuesto, con la creación de los centros docentes. Al amparo de este mandato, al amparo de esas disposiciones constitucionales, de esos valores superiores de igualdad, al amparo de ese derecho a la educación, de ese artículo 27, nuestro Gobierno justifica la aprobación del decreto ley que aprobamos el 18 de septiembre de 2025 y que hoy instamos, señorías, a su convalidación. Esta es la justificación. El reconocimiento puro de ese transporte escolar como un servicio esencial, como un servicio clave directamente vinculado nada más y nada menos al correcto ejercicio, a la salvaguarda, a la garantía del derecho fundamental a la educación. Un derecho fundamental que es de todos y cada uno de los alumnos extremeños de nuestra región, que es de todos y cada uno de los extremeños que residen en esos 388 municipios, en las entidades locales menores y en las pedanías que conforman Extremadura. Del derecho que tienen todos estos alumnos de acceder a sus centros y de contar con un servicio público, un servicio de transporte que facilite el ejercicio, reitero una vez más, de un derecho fundamental. Un derecho fundamental que es protegido por nuestro Gobierno, pese a quien pese y cueste lo que cueste. Reitero, un derecho fundamental que es garantizado y protegido por nuestro Gobierno, pese a quien pese y cueste lo que cueste. Así ha sido desde nuestra llegada al Gobierno y así hemos actuado siempre desde la Consejería, desde el resto de consejerías y, por supuesto, desde la presidencia de la Junta de Extremadura. ¿Y qué nos encontramos cuando llegamos al Gobierno en relación con el transporte escolar? ¿Cuál era la situación de la financiación de ese servicio esencial vinculado a un derecho fundamental? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Estaba bien financiado ese transporte escolar por el anterior Gobierno socialista? ¿Contaba con la financiación suficiente? ¿Los precios de ese transporte escolar estaban actualizados? ¿De cuándo era el acuerdo marco que regía este transporte? Pues seguro que ya lo saben, ¿no? Porque lo hemos ido diciendo en todas y cada una de nuestras intervenciones.
El acuerdo marco anterior era del año 2021 y pueden pensar que para el Gobierno socialista algo que no se actualiza en 2 años es hasta a corto plazo, viendo lo que sucedía en otro tipo de servicios y en otro tipo de medidas. Pero aquí está la trampa, un acuerdo marco del año 2021 con precios del año 2016. Eso es lo que se encuentra este Gobierno cuando accede al Gobierno y ve la situación del transporte escolar. Y lo primero que hacemos es ponernos a trabajar. Y nos ponemos a trabajar desde la Consejería, desde el Gobierno, y lo hacemos, por supuesto, con las empresas afectadas. Y llegamos a un acuerdo, Hablamos con ellas y llegamos a un acuerdo. Y aprobamos un acuerdo marco en el año 2024 que iba a entrar en vigor en este año 2025 y con el que incrementamos la financiación de este servicio esencial, de este transporte escolar, ¿en cuánto? En 16 millones de euros. Vemos un problema, acometemos junto a las empresas, junto a estas empresas que prestan este servicio que garantiza un derecho fundamental, un incremento de 16 millones de euros de la financiación para que acometan esos servicios tal y como deben. Ese acuerdo marco se suscribe por unanimidad. Se suscribe por todas y cada una de las empresas que forman parte de esto. Todas esas empresas adquieren desde ese momento la condición de contratistas para participar en las correspondientes licitaciones. ¿Qué sucede? Pues que pese a la suscripción del mismo, pese al incremento presupuestario apuntado, pese a esos 16 millones de euros, pese a los esfuerzos permanentes de la Consejería de Educación de hablar con las empresas afectadas, quedaron sin cubrir a principios de curso más de 200 rutas de transporte escolar. Y padecimos esto desde los días 11 de septiembre, que es cuando arranca el curso escolar, hasta el día 19 de septiembre. 7 días lectivos sin este servicio esencial que garantiza, por supuesto, el derecho a la educación de los extremeños que nuestro Gobierno defiende. Con la finalidad de resarcir a las familias afectadas por el coste que supuso no contar con este servicio esencial durante esos 7 días lectivos, nuestro Gobierno actúa, nuestro Gobierno responde, nuestro Gobierno aprueba el decreto ley, señoría, que hoy presentamos a convalidación en esta Cámara. ¿Y qué recoge este decreto ley? ¿Qué recoge para favorecer a esas familias extremeñas que se vieron perjudicadas por no contar con ese servicio de transporte escolar durante esos 7 días? Ayudas concretas, gasto concreto, presupuesto concreto, 0,26 euros por kilómetro, teniendo en cuenta un recorrido de ida y un recorrido de vuelta por día lectivo, para cubrir ese gasto, para resarcir ese gasto en ese desplazamiento desde el domicilio familiar hasta el centro escolar en el que se encontrase matriculado este alumno. Respondemos, resarcimos el gasto y lo hacemos con carácter urgente, con extraordinaria y urgente necesidad, con este decreto ley. Esa ayuda ha actuado como un mecanismo de reparación inmediata de una situación que, por supuesto, consideramos jamás debió producirse y debía ser atendida con carácter urgente. 2.969 alumnos se benefician de esta ayuda, de este decreto, y no han tenido que realizar ningún trámite para ello. La ayuda de oficio, que es lo que intenta hacer este Gobierno, facilitar la vida a los ciudadanos extremeños, con la publicación de un listado concreto de beneficiarios y con un impacto presupuestario, con un impacto de la ayuda de 270.179 euros. ¿Saben? Porque fuimos informando de cada paso que tomábamos, de cada conversación que teníamos, que jamás y que intentamos evitar por todos los medios la interrupción del servicio. Utilizamos todos los medios legales y administrativos con los que contábamos, utilizamos absolutamente todas las vías.
Y lo hicimos desde un primer momento, conversaciones desde el curso escolar anterior, antes de que finalizase el curso escolar anterior. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque estamos absolutamente convencidos de que esto es un servicio fundamental, de que es un servicio esencial, que nuestro Gobierno siempre va a garantizar y que nuestro Gobierno va a mantener en la comunidad autónoma de Extremadura, con presupuesto, con dinero, no dotándolo con una infrafinanciación, que era lo que hacía el anterior Gobierno socialista. Este año, suspiren, este año se han licitado más de 580 rutas escolares. Escúchenme, si quizá no lo ha comprendido bien. Señora Manzano, tiene su tiempo paralizado para que pueda pedir respeto para su intervención. Gracias. Y silencio en esta Cámara. Puede usted continuar. Este año, gracias, vicepresidenta, señora vicepresidenta, este año se han licitado más de 580 rutas escolares que garantizan, reitero de nuevo, ese derecho esencial a la educación. Hemos llegado a un acuerdo sectorial equilibrado que garantiza tanto la sostenibilidad económica de las empresas como la estabilidad del servicio durante al menos 2 años prorrogables. Priorizamos, como siempre hemos hecho, el interés de la familia, de las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, priorizamos el interés del alumnado de nuestra comunidad autónoma. Nuestro Gobierno, señorías, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, financia mejor que nunca, con la mayor dotación presupuestaria que nunca, la educación en nuestra región. Actuamos y respondemos con hechos, señoría, no con lemas vacíos de contenido, no con promesas que luego no se plasman en una consignación presupuestaria concreta. Lo hacemos con inversión y con esfuerzo, que las cifras no mienten, los lemas sí, las cifras no mienten y las cifras son las que son. A nuestra llegada al Gobierno, presidenta, en los presupuestos del año 2024, se lo recuerdo a todos, dotamos a la Consejería de Educación con 1.452,8 millones de euros, presidenta. Esto supuso 67 millones de euros más que en el año 2023. Las cifras no mienten, ahí está esa dotación presupuestaria, ahí está la inversión. Casi un 18% más a la educación y 64 millones de euros más en la mejora y dotación de los centros educativos. Presupuesto, no frases hechas, vacías de contenido. Repetimos y mejoramos esa dotación en el presupuesto del año 2025 y para no aburrirles ya me voy al año 2026, que lo tienen calentito, que tienen ese presupuesto ahí y que espero, a pesar de lo que hemos vivido hoy aquí, lo apoyen por el bien de nuestra región. ¿Qué tenemos en educación en el año 2026? ¿Lo han visto? ¿Han estudiado el presupuesto este fin de semana? Cuesta trabajar, pero seguro que lo han analizado. Son 1.666,7 millones de euros destinados a la Consejería de Educación. 127 millones de euros más que el presupuesto vigente. En el curso escolar 2025-2026 contamos con 825 docentes más. 825 docentes más, docentes a los que nosotros sí, porque este problema no es de ahora, es un problema arrastrado, nosotros sí queremos subirles el sueldo, lo hemos hecho con todos los empleados públicos, lo hemos hecho pagando desde el 2023 todas y cada una de las subidas salariales, 200 millones de euros, incluso la que no nos correspondía a nosotros, el 8% del 2020. ¿Y qué va en el presupuesto para todos los empleados públicos? 180 millones de subida salarial. ¿Y qué va para los docentes? Para esos docentes que incrementamos, que aumentamos 23 millones de euros para resarcir una deuda histórica que había sido acordada por ustedes. Ni una sola respuesta a estos docentes. Hemos mejorado sus condiciones laborales, 89,5 millones de euros también para infraestructura educativa, 25,3 millones de euros más para mejorar esta educación.
medidas concretas, actuaciones concretas, medidas muy claras, porque nosotros, por supuesto, siempre vamos a defender que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo y de su mano nosotros sí, Presidenta, estamos cambiando, estamos transformando nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señora Manzano. Turno para la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios y tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 10 minutos. Gracias, hermano. Buenos días a todos y a todas, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Manzano, que en chino se dice sí es, sí es. Lo digo porque entiendo que le ha tocado a usted en el reparto salir a defender este decreto de ley, pero que evidentemente le correspondía a la señora consejera de Educación, que está en China de viaje. Con el panorama que tiene, que viene de una huelga de profesores el 7 de octubre, que tiene otra huelga convocada para el 7 de noviembre y que todavía tiene que lidiar con las explicaciones de lo que pasó al inicio de este curso. Y este decreto ley que usted ha situado en el marco nada más y nada menos que el derecho a la libertad en el acceso a la enseñanza que marca la Constitución, nada menos. Cuando justamente lo que ha pasado es que su Gobierno, en este caso la Consejería de Educación, la Secretaría General de Educación y el EPSEC, ha cercenado ese derecho. Y además, sin ningún tipo de explicación clara. Sin ningún tipo de explicación clara. Todavía en la última comisión de Educación, el director del EPSEC algo dijo de lo que hay de fondo en el asunto. Y reconoció que probablemente si hubiera más empresas dedicadas al transporte en autobús y más competencia, pues igual no se hubieran encontrado con esa situación. Vaya, que el libre mercado ha fallado en Extremadura porque no hay suficiente competencia. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que en el medio rural donde se hacen estos transportes no hay suficiente competencia de autobuses. ¿Quién se podía imaginar algo así en Extremadura en 2025? Nadie. Nadie. Por eso ustedes han hecho un nuevo convenio marco que efectivamente ha subido la cuantía, que efectivamente ha mejorado las condiciones, que efectivamente lo ha hecho todo bien, pero no ha conseguido que se garantizara que se empezara el curso el 11 de septiembre. Porque es que, ¿quién se lo iba a imaginar que podía pasar esto? Y algunos llevamos preguntando por esto desde octubre del año pasado, por cómo iba a ser el nuevo convenio marco y cómo se iban a llegar a acuerdos y cómo se iban a garantizar el servicio. Pero ustedes no se lo podían imaginar. Y ahora, señora Manzano, viene usted aquí a decirnos que este decreto garantiza ¿el qué? O sea, ustedes ya han hecho el listado, que eran 7.700 alumnos, que lo sacó el EPSEC el día 30 de septiembre. Ustedes ya sacaron la cuantía, que eran 596.960 euros, y ya nos ha dicho hoy usted el resultado. Y el resultado es que son 2.629 alumnos los beneficiados y que la cuantía que ha distribuido son 270.179. Bastante menos
bastante menos de lo que ustedes mismos predijeron que iban a beneficiarse. Bastante menos. A ver si en la segunda intervención nos puede explicar qué ha pasado aquí, qué es lo que ha ocurrido, para que ni siquiera sus propios listados, los que saca el EPSEC, se cumplan y hayan beneficiarios. Y eso teniendo en cuenta que ustedes han pagado a los padres, a los alumnos, ida y vuelta. Cuando lo normal es que el padre o la madre que cogiera ese coche fuera a llevar a sus hijos al trabajo, no se quedara en el pueblo, al lado del instituto, volviera, trabajara y después fuera otra vez a recoger a sus hijos y a sus compañeros y viniera de vuelta. Que fueran 4 viajes, pero eso ¿quién se lo podía imaginar también, señora Manzano? ¿Quién se lo podía imaginar? Pues nadie tampoco. Nadie. Al parecer es una cosa sorprendente que los padres y las madres que hayan tenido que llevar a sus hijos durante esa semana a los institutos, pues no se quedaran allí. En fin, que ni siquiera han cumplido sus propias expectativas. Este decreto ley no ha sido más que una respuesta histérica, una respuesta nerviosa a su falta de planificación y a su falta de gestión. Pero es que además llega hoy aquí, ni siquiera está la consejera, y viene la consejera de Hacienda para acabar dedicando los 3 últimos minutos de su intervención a hablarnos de lo buenos que son los presupuestos que tenemos en la mesa. Ya hablaremos, señora consejera, de los presupuestos de educación, ya hablaremos. Hoy le podíamos haber dedicado un ratito más a explicar qué van a hacer ustedes con el transporte escolar para garantizar que esto no vuelva a pasar, porque el problema de fondo sigue estando ahí y es exactamente el mismo que dijo el director general del EPSEC en la última Comisión de Educación, que efectivamente no hay competencia. Y si no hay competencia, ¿qué hacemos? Yo lo digo siempre, hay servicios que si no los garantiza el mercado los tiene que garantizar la Administración pública. Los tiene que garantizar la Administración pública. Y si hay dinero para muchas cosas, pues quizás tendrá que haber dinero para una empresa pública que garantice ese transporte escolar en las zonas rurales. Es así de sencillo. ¿Hay una posición ideológica de fondo? Sí, pero también hay una evidente necesidad práctica de solucionar esta situación y de garantizarla, no solo en este momento, sino en los cursos próximos. Usted dice que el convenio marco actual garantiza que al menos la viabilidad del servicio, que se mantiene el servicio en los próximos 2 años y que se va a mantener la viabilidad económica de las empresas. Esperemos que sea así, señora consejera. Pero, desde luego, lo que hemos visto hasta ahora no responde a las esperanzas que ustedes dijeron que traían cuando presentaron el convenio marco, porque dijeron exactamente lo mismo. Que ponían más dinero, que el servicio estaba garantizado y que las empresas estaban contentas. Y resulta que nos hemos encontrado con un principio de curso que jamás, que nunca había sucedido en Extremadura. Y ustedes todavía tienen el valor de decir que están garantizando la libertad en el acceso a la enseñanza, la igualdad en el derecho a la educación. Creo que no se puede ser más hipócrita y que se tienen que reconocer los fallos, los errores, las imprevisiones que ha cometido la consejería. Y no hubiera estado nada mal que alguien asumiera alguna responsabilidad política. La consejera, la secretaria general de Educación, el director del EPSEC, que en algún momento se hubieran hecho responsables de algo. Porque culpar de nuevo a las empresas, y en algunos casos insinuando que son cercanas a tal partido o a tal otro, pues no deja de ser escurrir el bulto una vez más. Esta Consejería de Educación tiene muchos frentes abiertos. El del profesorado es uno. Y ustedes vuelven a insistir otra vez en que se ha contratado más profesorado.
habría que ver en qué condiciones y a qué está respondiendo y con qué fondos se está haciendo. Ya entraremos en eso. Lo que ustedes no están cumpliendo tampoco es otra de sus grandes promesas electorales, que era homologar el salario del profesorado extremeño. Si con este presupuesto que aumenta, con este presupuesto que es el más alto de la historia de la Junta de Extremadura, no garantizan ustedes la homologación salarial del profesorado, ¿cuándo lo van a garantizar? Señorías del PP, creo que no lo van a garantizar nunca, nunca. Si no es en este curso, ustedes no lo van a garantizar nunca. Y ustedes prometieron justo lo contrario a los miles de profesores y profesoras que se han movilizado en Extremadura, es así, en una movilización histórica. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Sánchez Ocañavara por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, señorías. Gracias, señora vicepresidenta. Señora consejera, le ha tocado a usted el marrón, ¿no? Ya que la consejera de Educación ha puesto pies en polvorosa con la que se tienen ustedes encima. Y aquí yo he echado en falta algo muy importante, que es la humildad del minuto uno, es decir, el pedir perdón, el ser responsables de todo el caos vivido durante el inicio de curso, ¿no? Y es que hay que recordar lo que ha pasado, y es que muchos niños se vieron privados de ese derecho a la educación, ¿no?, que usted con el cual usted ha vertebrado su discurso. Y tenemos que hacernos una pregunta, que es ¿qué debería haber pasado al inicio del curso escolar? Y es que no debería haber pasado nada. Es decir, que los 16.000 alumnos debían haber acudido con normalidad a clase en sus centros educativos, sobre todo en las zonas rurales, y que hoy no teníamos que estar hablando de un problema que, de haber sido bien gestionado y negociado, no lo olvidemos, no había trascendido. Pero bueno, aquí la gestión y sobre todo la negociación vemos que son antónimos de su Gobierno o del Gobierno de su presidenta, como bien usted ha dicho. Que en la réplica, si la hay, le agradecería se dirigiera al resto de nosotros y no solo a la señora Guardiola, que así ha sido lo que nos ha parecido. Tenemos que recordar qué pasó al inicio de curso, ¿no? Un caos y la nefasta gestión, eso sí, sinónimo de su Gobierno, cuando se enfrenta a problemas de altura, especialmente en educación y sanidad. Más de 200 rutas sin servicio, 5.000 alumnos sin acudir a clase, 5.000 familias, 10.000 padres y madres que tuvieron que poner sus vidas patas arriba en cuestión de un día para otro, para hacer por necesidad lo que actualmente, como bien usted ha dicho, es un derecho. 10.000 padres y madres, además, abuelos, abuelas, tíos y tías, a los que pretenden compensar ridículamente el kilometraje por llevar a sus hijos a clase sin importarles perder horas de trabajo o hacer malabarismos para poder cuadrar vidas ya de por sí complicadas. Eso no aparece en el decreto. Autónomos en su mayoría, habitantes, moradores de la Extremadura rural, al que el Gobierno no perdona una cuota de autónomos, el pago de una licencia o la sanción en el olvido de cualquier trámite administrativo. Los mismos que hacen rica nuestra tierra a pesar de las trabas que ponen desde el Gobierno central y autonómico, que pagan sobradamente sus impuestos para que sus hijos tengan una educación de calidad, y los cuales han visto, como fruto de esa ausencia de negociación, ¿no?, pues sus hijos se han visto privados de ese derecho fundamental a la educación. Y es que la política es el arte de lo posible, pero no habría posibilidad si las partes no ceden, si las partes no negocian o si las partes buscan lo mejor para la tierra. Y eso es lo que falta, o lo que ha faltado, por desgracia, en los últimos meses. Ustedes resolvieron el problema cediendo económicamente, con lo cual, obviamente, al final,
es el dinero, el poderoso caballero, el que lo marcaba absolutamente todo, pero un problema económico que ha costado más que si desde el minuto 1 hubiesen tratado el problema como se debiera. Y desde aquí, se ha dicho el señor Macías, y le recordamos, aprendan de los errores, es decir, ninguno somos perfectos y hay que aprender de los tropiezos que vamos encontrándonos en el camino. Aprendan de los errores, no vuelvan a cometerlo con la homologación salarial de los profesores o con los presupuestos. Aunque, bueno, Vox Populi o nosotros creemos que pronto veremos ese abrazo entre la presidenta y el presunto corrupto, ya que ambos están locos por la música. A todo esto, ¿alguien ha tomado responsabilidad en el asunto? Repito, han vuelto a pedir perdón, han pedido perdón. Aún no hemos visto caer a nadie, señorías. En cualquier empresa, ante una gestión caótica, los responsables son depurados, salvo si la empresa se llama Junta de Extremadura y su dirigente es María Guardiola, expertos en maquillar datos para tapar el cúmulo de errores y despropósitos que solo evidencian, una vez más, la incapacidad de este Gobierno, más preocupado por el adelanto electoral que por desfacer entuertos. Y ahora nos viene con este decreto ley de ayudas urgentes para las familias, decreto incompleto, insuficiente, fruto, repito, de esa falta e incapacidad negociadora que nos va a obligar a votarlo como proyecto de ley. Con esto no pretenden sino parchear los graves problemas a los que se enfrenta su Gobierno y que ponen de manifiesto la vulnerabilidad del transporte escolar, sobre todo en las zonas rurales, y una cosa muy importante, la incertidumbre en la gestión de su Gobierno. En septiembre fue el transporte. Ahora tienen ustedes el problema de la homologación. El 7 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Díganos, señora consejera, díganos, señora presidenta, ¿qué será lo siguiente? ¿Presupuestos o elecciones? Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo de 10 minutos, la señora Vega Prieto. Gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Hoy debatimos un decreto ley que es la confesión pública de un fracaso. Tanto es así que ni tan siquiera lo defiende quien provocó precisamente ese fracaso, la señora Baquera, reprobada en esta Cámara y hoy, tranquilamente, en China. Señora Manzano, le agradecemos su comparecencia, su defensa. ¿Le ha quedado bien? Le ha quedado bastante bien la clase de Derecho Constitucional. Pero es que, mire, esto no es un aula. Y quienes incumplieron con la Constitución española fueron ustedes, señora Manzano. Fueron ustedes. Ha hablado del Gobierno anterior, de lo que se encontraron con el Gobierno anterior. Miren, lo que se encontraron fue que todas las líneas estaban cubiertas y que el transporte escolar funcionaba correctamente. Se lo voy a decir más claro, para que no se le olvide. Miren, esto nunca, jamás hubiese ocurrido con el Gobierno anterior, con el Gobierno de Guillermo Fernández Vara. ¡Nunca! ¡Nunca! Hablamos del fracaso de un Gobierno, del Gobierno de la señora Guardiola, que llega tarde, mal y a remolque a los hechos. Hoy sí nos encontramos con un Gobierno que no planifica, con un Gobierno que improvisa y que cuando la realidad lo supera intenta improvisar con parches como este. Miren, no estamos aquí porque haya ocurrido una catástrofe. No ha habido una tormenta, no ha habido un incendio, no ha habido ningún imprevisto que justifique esta reacción de urgencia. Estamos aquí porque el Partido Popular en la Junta de Extremadura ha sido incapaz de garantizar algo tan básico como que las niñas y los niños de Extremadura puedan llegar a su escuela. Y eso, señorías, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y no es solo una vergüenza para su Gobierno y para la señora Guardiola, es una vergüenza para el orgullo de las extremeñas
y de los extremeños. Señora Guardiola, usted nos ha avergonzado, una vez más, y nos sigue avergonzando cada día. ¿Qué pasa? Y sigue usted manteniendo sentada en su sillón, hoy en China, a la señora Baquera. Y además, la señora Manzano hoy le ha hecho una enmienda a la totalidad a la propia señora Baquera, aunque se le ha hecho un poquito largo, que le ha sobrado a usted minuto y medio. Miren, estamos hablando de más de 200... Les hace mucha gracia, a mí me provoca muchísima curiosidad cómo cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, la señora presidenta de la Junta de Extremadura no hace más que reírse. Me gustaría que las extremeñas y extremeños viesen la actitud de la presidenta de la Junta de Extremadura, que da vergüenza. Y de la señora Manzano también, y de la señora Manzano también. Más de 200 rutas escolares vacantes, familias desesperadas, 7.000 niños y niñas que no han podido empezar el curso en igualdad de condiciones. Nuestros pueblos aislados. Eso no es extraordinario y urgente, como dice este decreto. Eso es una negligencia ordinaria y una irresponsabilidad continuada. Y lo más grave es que este Gobierno intenta presentarse ahora como salvador de un problema que ellos mismos han generado, han provocado. Pero es que escuchando el tono de la señora Manzano, yo ya esperaba que usted llegase a decir que ha sido histórico la solución que han puesto ante un problema que ustedes mismos han generado. Y sí es histórico, porque vuelvo a repetir, esto nunca antes había ocurrido en Extremadura. Y vuelvo a repetir, es una vergüenza. Utilizan el decreto ley para disimular su incompetencia, porque donde debería haber previsión hay excusas. Donde debería haber gestión hay propaganda. Y donde debería haber educación pública ha habido abandono. El transporte escolar no puede ser, no es un servicio más, no es un servicio complementario, es un derecho, es una herramienta de igualdad. Es lo que garantiza que un niño o una niña de Lechosa de los Montes o de Brozas tenga las mismas oportunidades que un niño o una niña de Mérida o de Cáceres. Cuando ustedes fallan en el transporte, no fallan en la logística. Ustedes han fallado en la justicia social, que es lo más básico. Y eso, señorías, tiene una raíz ideológica, como casi todo, como todo, diría yo, en esta vida. Sí, porque el Partido Popular no cree en la educación pública como motor de igualdad. Lo vemos cada día, lo hemos visto siempre. Lo hemos visto siempre, sí, muy fuerte, sí. La quieren convertir en un servicio asistencial. La gestionan con una mentalidad de empresa, sin asumir que detrás de cada ruta hay una familia trabajadora, una madre que madruga, un padre que concilia, una niña, un niño que necesita llegar a clase. Esa Extremadura que despierta, como usted dice, señora Guardiola, y que ve que sus hijos y que sus hijas están abandonados a su suerte. Esa Extremadura que despierta, señora Guardiola, esa Extremadura que despierta y que se encuentra a una presidenta desaparecida o frivolizando en redes. Porque cuando las cosas fallan, en lugar de pedir perdón, como ya se ha dicho aquí, reparten culpas y anuncian ayudas de 0,26 euros por kilómetro. Y eso es una limosna, una cuantía ridícula para tapar un daño estructural. Miren, el Grupo Parlamentario Socialista no se va a sumar a esta farsa. Y no se trata de negar las ayudas. Claro que las familias merecen apoyo. Se trata de exigir responsabilidad política, señora Manzano. Porque lo que hoy traen aquí no es una política educativa, es una huida hacia adelante. Y no se repara nada, señora Manzano. Con esto no se repara absolutamente nada. Hablan de extraordinaria y urgente necesidad. Pero la urgencia era en marzo, no en septiembre. La urgencia era sentarse a trabajar en su momento, era sentarse a negociar con respeto y sin insultar, no improvisar cuando los autobuses no están llegando. ¿De verdad creen que la democracia se construye a base de decretos de emergencia para tapar su propia dejadez? ¿De verdad creen que la ciudadanía no ve, porque sufre, el caos que hay detrás de su discurso de falsa eficiencia? Y miren, este decreto es un símbolo. Simboliza la renuncia del Partido Popular a gobernar para la Extremadura real, para la Extremadura rural,
para la Extremadura trabajadora, la que necesita servicios públicos sólidos y no discursos vacíos. Han fallado en el transporte, pero el problema es mucho más grave, mucho más profundo. Están desmantelando la estructura pública de la educación. Están recortando en recursos humanos y, si no, que se lo digan a los docentes. Están precarizando servicios, están debilitando el sistema. Y ahora pretenden convencernos de que lo arreglan con un pago por kilómetro. Y eso no es política educativa, señora Manzano. Eso es contabilidad electoral, de la mala. El decreto menciona 596.960 euros. Y yo me pregunto, mi grupo se pregunta, ¿qué pasaría si se necesitan más fondos? Pues bien, lo que pasaría es que solo podrá ampliarse, abro comillas, siempre y cuando exista crédito presupuestario suficiente, cierro comillas. Pero es que es más, señora Manzano, se necesitaría el doble de fondos de lo que consta en el decreto. El doble de fondos porque no es ida y vuelta, y ya se ha dicho aquí. No es ida y vuelta, es ida, vuelta, ida y vuelta. Suspire, si sabía yo que iba usted también a suspirar, señora Manzano. Es ida y vuelta, ida y vuelta. Señora Guardiola, señora Baquera hoy en China, señora Manzano, su gestión ha vulnerado el derecho a la educación de miles de niños y de niñas en Extremadura. Y le vuelvo a repetir, el PSOE no va a legitimar este atropello. No vamos a convalidar un decreto ley que solo busca cubrir con papel administrativo una incompetencia política gravísima. Incompetencia política gravísima. No vamos a ser cómplices de la desidia de un Gobierno que no cree en lo público. Porque ese es el fundamento de lo que estamos hablando, ese es el fundamento de este debate. Creer o no en lo público. Mientras ustedes siguen con este desgobierno, siguen tapándose los ojos, siguen dándole la espalda a los problemas, el Partido Socialista, y aquí aprovecho para hacerles una recomendación, porque se ha dicho ya también en esta sesión que el PSOE no está ni se le espera. Sí estamos, señorías del Partido Popular, escúchenme bien, sí estamos. Y lo mejor de todo, sí se nos espera, sí se nos espera. Después de tantos años, exactamente 146 años, a punto de los 147 años de historia del Partido Socialista, después de los años de autonomía en Extremadura, después de 36 años de gobierno, gracias a que las extremeñas y los extremeños confiaron en el Partido Socialista, háganme caso cuando les digo que sí estamos, que sí se nos espera y que no caigan nunca en el error de subestimar al Partido Socialista Obrero Español. Nunca caigan en ese error. Porque el PSOE, mientras ustedes siguen en ese desgobierno, estamos en los pueblos, estamos en las aulas, en las AMPAs, escuchando a las familias y defendiendo que la educación pública no se parchea, se protege, se planifica y se financia. Porque eso es lo que diferencia a la izquierda y a la derecha. Ustedes gestionan, señorías y señores y señoras de la derecha, para salir del paso. Nosotros, desde la izquierda, gobernamos para garantizar derechos. Y para eso, precisamente, hoy traemos nuestra alternativa en forma de moción, que después defenderá mi compañera, la señora Fernández. Y mire, retiren ustedes este decreto y voten nuestra moción, que es más completa, más seria y muchísimo más útil. Si no, el Partido Socialista, como ya les he dicho, votará en contra de la convalidación de este decreto ley y, por supuesto, solicitaremos que se tramite como proyecto de ley. Porque Extremadura no necesita decretos de urgencia cada vez que el Partido Popular improvisa. Necesita un Gobierno serio, responsable, comprometido con la igualdad y con la escuela pública. Y como les decía al principio, aquí no ha ocurrido ninguna catástrofe. Aquí la única catástrofe son ustedes mismos. Su Gobierno, usted, señora Guardiola, voy terminando, señora vicepresidenta, usted, señora Guardiola, es una catástrofe para Extremadura.
Y vuelvo a la ideología, que es mucho más que un ideal. La ideología es la unión de las ideas, de la dignidad, de la trayectoria y de la gestión. Y eso solo lo garantiza y lo representa el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señora Vega. Por último, Sí. Señora presidenta. por último, el Grupo... Sí, señora presidenta, simplemente... Porque, en primer lugar, una vez que toma la palabra, explique el artículo y el motivo. No, el artículo no. En cuanto a un problema que ha habido con el control de tiempos, que le he trasladado de mi escaño por teléfono, donde en el minuto 6:57 el tiempo de la señora Vega ha estado detenido aproximadamente durante 3 minutos, algo que no se le ha recortado en la intervención, visto que ha sido un problema informático que usted tenía conocimiento y no ha recortado el tiempo de la intervención, tengan la misma generosidad con la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor Juliá. Silencio en la Cámara. Desde esta presidencia y teniendo en cuenta el problema técnico, como usted ha dicho, no es un problema de personas, sino un problema técnico, como así a usted le han comunicado y en perspectiva y con la consideración que eso requiere y obviamente la responsabilidad de competencias que se tienen, yo le agradezco la sugerencia sobre la generosidad de los tiempos que siempre se tienen en cuenta y que, por lo tanto, así se actuará en consecuencia. Reitero que es un problema técnico, que así se ha comunicado como tal y como tal será. Ahora sí, señora Valencia, puede usted comenzar con su intervención. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días, señorías. Por ir empezando uno por uno. Señor Macías, ya le dije en el anterior pleno que aquí no ha habido ningún tipo de improvisación. Aquí ha habido una previsión total. Se ha trabajado desde el año 2023, desde julio de 2023. Lo primero que hizo la Junta de Extremadura, lo primero que hizo la Consejería de Educación es empezar a abordar este problema que habíamos heredado. Entonces, aquí no ha habido ningún tipo de improvisación. Habla usted de lo que comentó el director general del ente en la comisión y, evidentemente, usted sabe perfectamente que se trata de un sector muy específico. El sector del transporte educativo es algo muy específico y, lógicamente, bueno, pues de eso se aprovechan en cierto modo. También nos ha preguntado qué va a pasar con el transporte escolar al curso que viene. Pues ya se está dialogando, ya se está trabajando con responsabilidad, con diálogo para llegar a consensos y que, evidentemente, esta situación no volvamos a encontrarla. Porque, lógicamente, nuestro Gobierno no ha cesado de trabajar desde el primer momento para que jamás nos hubiéramos encontrado en la situación que nos encontramos en el mes de septiembre. Y vuelve usted a poner encima de la mesa lo de la empresa de transporte público. Y yo vuelvo a decirle que este Gobierno respeta y protege a las pequeñas empresas de transporte escolar que han dado la cara, que han prestado el servicio y que, evidentemente, no queremos que se vayan a la cola del paro, porque una medida como la que usted propone lo que haría es condenarlas al cierre de esas pequeñas empresas. Sí, señor Macías. Habla usted también que las empresas estaban en desacuerdo. Ya se lo hemos explicado, se lo ha explicado la consejera, se lo ha explicado también hoy la consejera de Administración. Las empresas estaban de acuerdo porque es un convenio marco que se hizo de la mano suya, que se hizo de la mano del diálogo, que se hizo de la mano de esas empresas donde pusieron sobre la mesa que estaban trabajando a pérdidas debido a las políticas del Gobierno socialista. Y tal es así que firmaron el acuerdo y que se homologaron como empresas de transporte escolar. Pero, evidentemente, bueno, pues al final, como ya se ha contado en diferentes foros, pues pasó lo que pasó y hicieron lo que hicieron. Pero estaban de acuerdo de ese acuerdo marco y así lo firmaron. Y también habla usted y pone sobre la mesa que tenemos que cumplir con promesas electorales. Y eso es lo que hacemos diariamente. Y en nuestro programa electoral pone que avanzaremos en la consecución de la homologación salarial para nuestros docentes. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban ustedes hace unos años cuando nadie ponía sobre la mesa una homologación salarial para nuestros docentes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde tenían las pancartas? ¿Dónde? Porque yo no les vi. Yo en ese momento era docente y yo no vi a ninguno de ustedes pelear por una homologación salarial cuando se nos pagaba encima menos de lo que se nos está pagando ahora. Entonces, seamos un poco críticos con lo que hicimos cuando gobernaban otros y con lo que estamos haciendo ahora. Señor Sánchez Ocaña,
marrón no lo ha sido ni para nuestra consejera ni para nuestra portavoz del Gobierno, ni lo es para mí, como ya dije en el anterior pleno. Al revés, nos subimos a esta tribuna y sacamos pecho orgullosos de lo que hace nuestro Gobierno, porque no deja de trabajar y no deja de pensar en los extremeños. Y no tenemos que pedir perdón. Ya lo hemos hecho, aún así ya lo hemos hecho, y ya lo ha hecho la consejera. Evidentemente nos solidarizamos con esas familias, empatizamos con esas familias, estamos de su lado, porque muchas de esas familias somos también nosotros, como ya le dije en el anterior pleno. ¿Pero qué quiere que hagamos? Si se ha hecho todo, lo posible y lo imposible. Y aquí se ha contado, se ha hecho lo posible y lo imposible, y ustedes perfectamente lo saben. Habla usted de gestión y negociación, y yo vuelvo a decirle que lo que es antónimo de gestión y de negociación es el partido Vox Extremadura. Eso sí que es un antónimo de gestión y de negociación. Y es muy fácil subirse a esta tribuna y hablar de gestión, una gestión, pero si es que ustedes no saben lo que es gestionar. Si es que se ha demostrado con los presupuestos, han presentado una carta de los Reyes Magos donde piden cosas que ustedes saben perfectamente que no se pueden cumplir, porque no saben lo que es tener responsabilidad de gobierno y porque no saben lo que es gestionar fondos públicos con responsabilidad. Y el abrazo, señor Ocaña, el abrazo lo vemos pleno tras pleno entre Vox y el Partido Socialista. Ese es el abrazo que vemos pleno tras pleno. Señora Vega, la señora consejera está en China trabajando por los intereses de los extremeños y la posición del PSOE no es capaz ni de defenderla, la portavoz de Educación, con la que me gusta debatir mucho más porque por lo menos su tono es mucho más agradable y da menos voces, La señora Fernández además conoce como yo bastante más que usted la materia educativa y es una pena que no haya sido ella la que se haya subido a esta tribuna porque seguro que hubiese sido por lo menos mucho más enriquecedora. Aquí nadie incumple la Constitución, señora Vega, todo lo contrario. Aquí se ha velado por cumplir la Constitución y por garantizar el acceso a la educación de todos nuestros alumnos. Y es lo que este Gobierno ha hecho y es lo que este Gobierno hace día tras día, cumplir con las leyes. Mucho debería aprender el Partido Socialista de lo que es eso, que vemos como día tras día vemos en los medios de comunicación escándalo tras escándalo porque, entre otras cosas, incumplís con esa Constitución. Por cierto, hemos sido conocedores hace unos días del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Extremadura, que ha desestimado la medida cautelar solicitada por el Partido Socialista, donde se vio que el Gobierno de la Junta de Extremadura garantizaba el acceso a la educación de todos los estudiantes extremeños con esas clases telemáticas que no se habían todavía puesto en marcha, pero el Partido Socialista ya estaba presentando y pidiendo medidas cautelares. Usted sabe perfectamente que miente y se ha subido a esta tribuna y ha mentido una vez más, porque en el año 2023, cuando llegamos al Gobierno, las rutas que este año no se han cubierto estaban sin cubrir por parte del Partido Socialista. Usted sabe perfectamente que las empresas de transporte trabajaban a pérdidas y usted sabe perfectamente que el Partido Popular, la Junta de Extremadura con la presidenta María Guardiola, ha puesto sobre la mesa desde el primer momento 16 millones de euros más para el transporte escolar. O sea, que deje usted de mentir. Y además se saca pecho y dice que en Extremadura nunca ha habido este problema con el transporte. Y yo le pregunto, ¿no se acuerda usted del transporte sanitario, señora Vega? ¿No fue eso una incompetencia política, señora Vega? ¿O es que el transporte sanitario no es algo esencial? ¿No lo es? ¿No lo es? Silencio, por favor. Porque, silencio. Estoy muy relajada. Estoy muy relajada. Guardamos silencio, por favor. A lo mejor era lo que debería hacer usted, relajarse y por lo menos guardar respeto. Es lo que debería hacer usted. Y dejar de dar lecciones pleno tras pleno y dejar de dar lecciones tuit más tuit, que es lo único que sabe hacer usted aquí y en sus redes sociales. Creemos en la educación pública, tanto es así que yo he estudiado en ella, con lo cual fíjese si creo en la educación pública. He estudiado en ella y además trabajo en la educación pública y soy una defensora de la educación pública como lo soy de la libertad de elección de centro que está constituida, dentro de la Constitución española. Con lo cual, este Gobierno defiende la educación pública igual que defiende la libertad de elección de centro. Y habla también, y tiene el atrevimiento de decir aquí que venimos a desmantelar la educación. Y tiene la vergüenza de hablar de los docentes. El Partido Socialista no ha puesto sobre la mesa una subida salarial
Jamás. Se negaban a reunirse con los sindicatos, se negaban a llevar a mesa de negociación subidas salariales, pero ahora nos ponemos detrás de la pancartita y estamos a favor de la homologación salarial. Ha sido el Gobierno de la presidenta María Guardiola, ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha pagado lo que no nos correspondía, ese 2% que el Partido Socialista se negó a pagar y que ya está en las nóminas de los docentes. Todas las subidas a tiempo, pero es que es más, en un ejercicio de responsabilidad, ya los presupuestos del año 26 contemplan una subida salarial, además de todas esas subidas que estamos esperando que Pedro Sánchez apruebe. Responsabilidad es lo que hace nuestro Gobierno a diario. Y también dice que ustedes están en los claustros, en las AMPA. Evidentemente, claro que lo sabemos que están, pero ¿dónde estaban hace unos años? ¿Dónde estaban? Es que en esos años no estaban en las AMPA, en los claustros, porque estaban todos callados. Nadie se quejaba, nadie se quejaba. Había menos docentes que nunca, había más horas lectivas que nunca. Nos quitaban horas lectivas, pero nos las imputaban a los recreos. Teníamos que hacer tarde los maestros para quedarnos durante las actividades formativas complementarias. Los niños de los comedores escolares se quedaban fuera de un servicio esencial y tenían que quedarse fuera con lo que eso implicaba para la conciliación de sus familias. La educación infantil era sectorizada, es decir, en algún pueblo era gratis y en otros no. Gracias al Gobierno de la presidenta María Guardiola, en el año 2026 tendremos educación gratuita para el primer ciclo de educación infantil. Y ha sido nuestro Gobierno, no el Partido Socialista, ha sido nuestro Gobierno. En definitiva, señorías, no puedo olvidarme tampoco de las familias y este decreto nace para eso. Queremos reconocer el esfuerzo de las familias extremeñas que durante esos días se organizaron como pudieron para llevar a sus hijos a los centros educativos. Y también queremos agradecer al profesorado, a los equipos directivos, al personal educativo su compromiso y comprensión durante esos días, porque gracias a eso el inicio de curso pudo desarrollarse con normalidad cuanto antes. La presidenta María Guardiola lo ha dicho con claridad. La educación es la mejor inversión de futuro que puede hacer una sociedad. Porque donde otros ponen discursos, el Partido Popular pone soluciones. Donde otros ven problemas, el Gobierno de María Guardiola ve oportunidades para mejorar la vida de los extremeños. Hoy hemos conocido también que las exportaciones en agosto de 2025 en Extremadura han alcanzado los 323 millones de euros, un 34,8% más que en el año anterior. En España, por cierto, en Extremadura suben un 34%, presidenta, pero en España bajan un 9,3%. Y con respecto a las importaciones ocurre lo mismo, mientras que en Extremadura tenemos 160 millones de euros y un 7,8% más, en el Gobierno de España baja un 4%. Buena marcha de nuestra economía, señora presidenta, buena marcha de Extremadura, que por fin ha despegado. Señores, este decreto ley no solo compensa una situación puntual, sino que representa una manera de entender la política y de estar al servicio de las personas. Representa... ¿Pueden escucharme? Están aquí todos hablando, un poco de respeto, que yo no hablo jamás en la vida. Jamás interrumpo a... Este decreto representa el compromiso del Partido Popular con una educación más justa, más libre y más unida. Una Extremadura que no divida a los ciudadanos dependiendo de dónde vivan, sino que une esfuerzos para que todos tengan las mismas oportunidades. Y por eso hoy pedimos el voto favorable de esta Cámara, porque votar a favor de este decreto ley es votar a favor de los niños, de las familias y del derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias, señora Valencia. Finalizado el debate, someto a votación la convalidación de Decreto Ley 6/2025 de 18 de septiembre de ayudas urgentes al alumnado con derecho a transporte escolar matriculado en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se vea afectado por la falta de prestación de dicho servicio durante el inicio del curso escolar 2025-2026, Decreto 11, entendiéndose los votos afirmativos a favor de aquella y los negativos favorables a la derogación. El acuerdo se alcanzará por mayoría simple y se referirá a la totalidad del decreto sin que pueda introducir modificaciones al mismo. En el caso de que la Cámara convalide el decreto ley, esta presidencia consultará a los grupos parlamentarios si alguno de ellos quiere instar su tramitación como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud se someterá sin debate a la consideración del Pleno. Por lo tanto, entramos en votación.
El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 32, en contra 27, abstenciones 4, voto delegado 2. Por 33 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, queda convalidado el Decreto Ley 6/2025. Convalidado el decreto, ruego a los portavoces de los grupos parlamentarios que se pronuncien sobre la tramitación del mismo como proyecto de ley. Señora Álvarez. Sí, nuestro grupo solicita la tramitación como proyecto de ley. Gracias, señora Álvarez. Señora de Miguel. Unidas por Extremadura, lo mismo. Gracias, señora de Miguel. Señor Fernández. Vox también. Gracias, señor Fernández. Señor Sánchez. Nada. Pues someto a votación la tramitación del decreto ley como proyecto de ley para lo que se requiere mayoría absoluta de 33 diputados o diputadas. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 35, en contra 28, abstenciones ninguna, votos delegados 2. Por 37 votos a favor, 28 en contra y ninguna abstención, el Pleno aprueba tramitar el Decreto de Ley 6/2025 como proyecto de ley.